¿Alguna vez has escuchado hablar de Lilith? Para algunos es un símbolo de liberación femenina, para otros la encarnación del mal. Pero, ¿quién es realmente Lilith? Hoy exploraremos su misterioso origen en las culturas sumeria y cananea, su evolución como figura mítica y cómo llegó a ser conocida como la primera esposa de Adán y la reina demonio. Prepárate para un viaje fascinante a través del tiempo y las leyendas. Imagina por un momento que viajamos hace miles de años, a un mundo completamente diferente al que conocemos hoy. Estamos en la antigua Sumeria, una civilización vibrante que floreció en las tierras fértiles, entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak. Este era un lugar donde los dioses caminaban entre los hombres, donde el cielo y la tierra estaban profundamente conectados, y donde las historias eran mucho más que simples cuentos. Eran la manera en que las personas explicaban los misterios más grandes de la vida y la muerte. Es aquí, en este mundo fascinante, donde encontramos los primeros rastros de una figura enigmática llamada Lilitu, una entidad que más tarde inspiraría al personaje que hoy conocemos como Lilith. Pero para entender quién era Lilitu, primero tenemos que sumergirnos en las creencias de los sumerios. Para ellos, el universo estaba lleno de espíritus, dioses y fuerzas invisibles que controlaban cada aspecto de la vida. Había dioses mayores, como Enlil, el dios del aire, y la poderosa Inanna, la diosa del amor y la guerra. Pero también había una multitud de espíritus menores que actuaban como mensajeros o intermediarios. Lilitu, sin embargo, no era un espíritu cualquiera. Según las tablillas de arcilla que se han encontrado en las ruinas de Ur y Nippur, Lilitu era una especie de espíritu del viento, una criatura asociada con la noche, el desierto y, en muchos casos, el caos. Su nombre proviene de la raíz sumeria Lil, que significa viento o aire. En una tierra donde las tormentas podrían surgir de arrepentimiento y destruir cosechas, y donde el desierto siempre estaba al acecho, no es difícil entender por qué los sumerios podrían imaginarse a Lilitu como una figura poderosa y a veces aterradora. Según las leyendas, Lilitu no era completamente buena ni completamente mala. Por un lado, algunos textos la describen como una protectora, alguien que cuidaba de los viajeros perdidos en el desierto. Pero por otro lado, también se decía que podía traer enfermedad, infertilidad e incluso la muerte. Era un espíritu que habitaba en los márgenes, en los límites entre la vida y la muerte, entre la fertilidad y la esterilidad. Y en esa ambigüedad radicaba su poder. Los sumerios la imaginaban como una mujer hermosa, pero con un aire peligroso. A menudo se la asociaba con la sexualidad, pero no en el sentido positivo de amor y unión que representaba la diosa Inanna. En cambio, Lilitu era vista como una fuerza desenfrenada, incontrolable, que podía tentar a los hombres y llevarlos a su perdición. En algunas interpretaciones, se decía que era una amenaza para las mujeres embarazadas y los recién nacidos, atacándolos durante la noche. Esta conexión con la noche y el viento le daba un aire de misterio y terror. Uno de los relatos más interesantes sobre Lilitu proviene de los encantamientos sumerios utilizados para protegerse de los espíritus malignos. Estos textos, conocidos como encantamientos contra los demonios del viento, mencionan a Lilitu junto con otros espíritus similares, como Ardat Lili y Lamashtu. Sin embargo, a diferencia de estos otros demonios, Lilitu parece ocupar un lugar especial en la imaginación de los sumerios. Su presencia era tan inquietante como fascinante. Para los sumerios, el mundo estaba lleno de dualidades: día y noche, orden y caos, vida y muerte. Lilitu encarnaba estas dualidades, siendo a la vez un espíritu protector y un presagio de desgracia. Era un recordatorio de que, aunque la vida puede ser hermosa y llena de maravillas,
también está llena de peligros que no siempre podemos entender o controlar. En las noches de tormenta, cuando el viento aullaba a través de las llanuras y las sombras parecían cobrar vida, tal vez los antiguos sumerios susurraban su nombre con un toque de temor, porque Lilitu, al igual que la noche misma, era un recordatorio de que el mundo es mucho más grande y misterioso de lo que podemos imaginar. Para continuar explorando la figura de Lilith, tenemos que movernos de Sumeria a otra región fascinante del mundo antiguo, Canaán. Esta era una tierra llena de colinas, ciudades amuralladas y templos dedicados a dioses poderosos como Baal y Astarte. Canaán, ubicada en el corazón del Levante, era un crisol de culturas donde se encontraban ideas, creencias y tradiciones que fluían entre civilizaciones vecinas. Y en este lugar, las leyendas sumerias comenzaron a transformarse, adaptándose al espíritu de su nuevo hogar. Aquí, Lilith tomó un nuevo rostro. Las historias que habían nacido en las tierras fértiles entre los ríos Tigris y Éufrates comenzaron a evolucionar, absorbiendo las creencias y los temores de los pueblos cananeos. Mientras que en Sumeria Lilitu era vista como un espíritu del viento, en Canaán se convirtió en algo más, un ser ligado a los aspectos más oscuros de la naturaleza y la vida. Para entender su papel en Canaán, primero debemos hablar un poco sobre cómo los cananeos veían el mundo. En su mitología había una gran preocupación por los ciclos de la naturaleza, la fertilidad de la tierra, la llegada de las lluvias, la muerte y el renacimiento. Estas ideas estaban personificadas en sus dioses, como Baal, el dios de las tormentas y la fertilidad, y Anat, la diosa de la guerra y el amor. Pero al igual que los sumerios, los cananeos también creían en la existencia de espíritus y demonios que habitaban en los márgenes, en los límites entre lo humano y lo divino, entre la vida y la muerte. Es aquí donde aparece Lilith. Aunque los textos cananeos no la mencionan directamente con el nombre de Lilith, hay descripciones de figuras similares que encajan con su imagen. Los antiguos poemas y mitos hablan de espíritus del desierto y criaturas de la noche, entidades que vagaban por las tierras áridas y traían miedo a quienes las encontraban. Estos seres eran vistos como peligrosos, pero también fascinantes, y se creía que habitaban en los lugares donde la naturaleza era más inhóspita y salvaje. Una de las características más intrigantes de Lilith en el contexto cananeo es su conexión con la sexualidad y la fertilidad. Mientras que diosas como Astarte representaban la fertilidad en su forma más positiva y deseada, Lilith parecía ser lo contrario, una fuerza de lo salvaje y lo incontrolable. En los textos cananeos hay referencias a mujeres demonio que seducían a los hombres, pero no para formar lazos de amor, sino para robar su energía vital y dejarlos desolados. Estas descripciones probablemente alimentaron la imagen de Lilith como un espíritu femenino que encarnaba el peligro de los deseos desenfrenados. Además, Lilith también estaba asociada con la muerte, especialmente con la muerte de los niños pequeños. Los cananeos creían que algunos espíritus malignos rondaban a las madres durante el parto o acechaban a los recién nacidos durante las noches, buscando alimentarse de su vitalidad. Estos temores reflejan las dificultades reales de la maternidad en la antigüedad, cuando el parto y los primeros meses de vida eran extremadamente peligrosos. Lilith, o al menos figuras similares a ella, se convirtieron en una forma de dar sentido a estas tragedias. Una de las historias más impactantes relacionadas con Lilith en el contexto cananeo es su conexión con el dios Baal. Baal, siendo el dios de las tormentas, era visto como el protector de la fertilidad y el orden. Pero su lucha constante contra los poderes del caos, como el monstruo marino Yam, simbolizaba la batalla entre la vida y la muerte, entre el orden y el desorden. Lilith,
Como un espíritu asociado con el caos y la infertilidad, se situaba del lado opuesto al de Baal, reforzando su papel como una figura peligrosa, pero necesaria dentro del equilibrio cósmico. Para entender cómo Lilith se convirtió en un personaje clave dentro de las creencias judías, primero debemos situarnos en un período crucial de la historia, el exilio babilónico. Durante este tiempo, muchas ideas y mitos del Medio Oriente comenzaron a fusionarse con las tradiciones hebreas. Fue en este contexto de intercambio cultural y reinterpretación que Lilith encontró su lugar en el pensamiento judío, transformándose de un espíritu sumerio o cananeo en un personaje profundamente conectado con la historia de Adán y Eva. Pero la Lilith que conocemos en el judaísmo temprano no aparece en los textos más conocidos de la Biblia, como el Génesis. En cambio, su historia se encuentra en textos apócrifos y en comentarios posteriores que buscaban dar respuesta a preguntas que la narrativa bíblica dejaba abierta. Una de esas preguntas era: ¿qué pasó antes de que Eva fuera creada? ¿Por qué Dios decidió que Adán necesitaba una compañera hecha de su costilla? Aquí es donde entra Lilith. Según una tradición que aparece en el alfabeto de Ben Sirá, un texto escrito alrededor del siglo VIII o IX, Lilith fue la primera esposa de Adán. A diferencia de Eva, que fue formada de la costilla de Adán, Lilith fue creada del mismo polvo que él. Esto significaba que eran iguales, al menos en su esencia. Sin embargo, esta igualdad pronto se convirtió en la raíz de un conflicto que definiría a Lilith como un símbolo de rebeldía y libertad. La historia cuenta que Adán y Lilith comenzaron a tener disputas, especialmente sobre quién debía tener autoridad en su relación. Lilith se negó a someterse a Adán, insistiendo en que, al ser creados de la misma manera, ninguno de los dos tenía derecho a dominar al otro. En palabras simples, Lilith no estaba dispuesta a seguir un papel subordinado. Esta postura desafiante chocaba con la tradicional visión de las relaciones en esa época, lo que hizo que Lilith fuera de vista como una figura problemática y peligrosa. Finalmente, cansada de las discusiones y del intento de Adán de imponerse, Lilith tomó una decisión radical. Abandonó el jardín del Edén. Algunas versiones de la historia dicen que pronunció el nombre secreto de Dios, un acto que le dio el poder de escapar del paraíso. Este detalle es importante porque muestra que Lilith no solo era rebelde, sino también poderosa. En lugar de aceptar una vida que no deseaba, eligió la libertad, aunque eso significara enfrentarse a un mundo hostil fuera del Edén. Después de su partida, Adán se quejó a Dios de que estaba solo, y fue entonces cuando se creó a Eva, moldeada de la costilla de Adán, para garantizar que estuviera unida a él. Mientras tanto, Lilith se convirtió en un espíritu errante. Según algunas tradiciones, se unió a demonios y comenzó a habitar en las márgenes del mundo, donde las normas humanas no tenían poder. Este exilio voluntario, aunque la convirtió en un símbolo de libertad, también la transformó en una figura temida y rechazada. En el judaísmo temprano, Lilith comenzó a ser asociada con peligros específicos, especialmente para las mujeres y los niños. Se decía que rondaba durante la noche, buscando venganza contra los hijos de Adán y Eva. Las madres de recién nacidos temían su presencia, creyendo que podía robar la vida de sus pequeños. De hecho, hay textos antiguos que describen amuletos y encantamientos diseñados específicamente para proteger a los bebés de Lilith. Sin embargo, el papel de Lilith en estas historias no era simplemente el de una villana. En muchos sentidos, su historia reflejaba tensiones culturales más profundas sobre el papel de las mujeres en la sociedad. Su negativa a someterse a Adán podía ser vista como una amenaza al orden social, pero también como una declaración de independencia y autodeterminación.
En un mundo donde las mujeres eran a menudo relegadas a roles secundarios, Lilith representaba algo radicalmente diferente: la posibilidad de decir no y de elegir el propio camino, sin importar el costo. Con el tiempo, Lilith también comenzó a aparecer en textos cabalísticos y otros escritos místicos. Allí se la describe no solo como un espíritu vengativo, sino como la madre de los demonios, un ser que encarnaba tanto la atracción como el peligro de lo prohibido. En estas interpretaciones, Lilith no era simplemente malvada. Era una figura ambivalente que desafiaba las normas y ofrecía una visión alternativa de lo que podía significar ser mujer. En la Edad Media, Lilith dejó de ser solo un espíritu rebelde o una figura marginal del judaísmo. Su historia tomó un giro más oscuro y fascinante, transformándola en la Reina Demonio. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de siglos de reinterpretación y mezcla de tradiciones culturales y religiosas. Para entender cómo pasó esto, tenemos que adentrarnos en el mundo medieval, una época de profundas creencias religiosas, supersticiones y miedo a lo desconocido. En este período, Lilith comenzó a aparecer en textos cabalísticos y esotéricos judíos como el Zohar, una de las obras fundamentales de la Cábala. Aquí, Lilith dejó de ser simplemente la primera esposa de Adán y se convirtió en algo mucho más siniestro. Los cabalistas la describían como una figura poderosa y peligrosa, la madre de los demonios y la compañera de Samael, un ángel caído que se asociaba con el mal y el caos. Juntos, Lilith y Samael formaban una especie de pareja oscura, un reflejo invertido y perverso de Adán y Eva. En estos textos, Lilith no solo era una figura rebelde, sino una fuerza activa que trabajaba para corromper el mundo. Se decía que seducía a los hombres mientras dormían, robando su energía vital para crear más demonios. Este aspecto de su mito está profundamente conectado con las creencias medievales sobre los súcubos, demonios femeninos que visitaban a los hombres en sus sueños para tentarles y a menudo causarles daño físico o espiritual. Al mismo tiempo, Lilith también se asociaba con el peligro para las mujeres, especialmente las embarazadas y las madres de recién nacidos. Durante la Edad Media, la mortalidad infantil era alta y los partos eran extremadamente peligrosos. En este contexto, Lilith se convirtió en la personificación de los miedos que rodeaban a la maternidad. Se decía que rondaba las casas durante la noche, buscando bebés para robarles el aliento o causarles enfermedades. Para protegerse de ella, las familias colocaban amuletos en las cunas o escribían el nombre de 3 ángeles en las paredes, ya que se creía que estos seres celestiales podían ahuyentarla. Lo interesante es que esta nueva imagen de Lilith como una reina demonio no surgió solo de las tradiciones judías. Durante la Edad Media, Europa era un lugar donde las ideas fluían entre diferentes culturas y religiones. Las creencias cristianas, judías y paganas se entrelazaban, y muchas historias se transformaban en este proceso. La figura de Lilith comenzó a fusionarse con otras entidades femeninas oscuras de distintas tradiciones, como la Lamia de la mitología griega, una criatura que también cazaba niños, o los súcubos y brujas de las leyendas cristianas. De hecho, el cristianismo medieval jugó un papel importante en la demonización de Lilith. En una época en la que la Iglesia tenía una fuerte influencia sobre todos los aspectos de la vida, cualquier figura femenina que representara poder, independencia o sexualidad desenfrenada era vista como una amenaza. Lilith, con su rechazo a someterse a Adán y su asociación con los demonios, encajaba perfectamente en esta narrativa. Su historia se utilizó como una advertencia para las mujeres: obedecer y aceptar su lugar en la sociedad o enfrentarse a la condena eterna. En este punto, Lilith ya no era simplemente un espíritu del viento o una figura mitológica.
se había convertido en un símbolo cultural cargado de significado. Para algunos representaba el caos y el mal, la fuerza que amenazaba el orden divino. Para otros, especialmente en las interpretaciones modernas, Lilith empezó a ser vista como un símbolo de resistencia, una figura que se negaba a aceptar las normas impuestas por una sociedad patriarcal. Uno de los aspectos más fascinantes de esta evolución medieval de Lilith es cómo se consolidó su imagen como la reina demonio. A menudo se la representaba como una mujer hermosa y seductora, pero con elementos monstruosos: alas de murciélago, garras de ave o una mirada que podía helar el alma. Esta dualidad, la mezcla de atracción y peligro, es lo que hace que Lilith sea una figura tan intrigante. No era simplemente malvada, era compleja, ambigua, un reflejo de los miedos y deseos más profundos de la humanidad. En muchas historias medievales, Lilith no estaba sola. Se decía que tenía un séquito de demonios y espíritus oscuros que la seguían, y que gobernaba sobre un reino de sombras y desolación. Este reino, aunque aterrador, también era fascinante, un lugar donde las normas de la vida cotidiana no tenían poder y donde Lilith reinaba con total libertad. Para entender mejor la evolución de Lilith, tenemos que mirar hacia una de las figuras más poderosas y complejas de la mitología mesopotámica, Inanna, también conocida como Ishtar en la tradición acadia. Inanna era la diosa del amor, la fertilidad y la guerra. Una deidad que, en muchos aspectos, representaba la fuerza de lo femenino en toda su gloria, creadora y destructora, amante y guerrera. En su esencia, Inanna era el reflejo del potencial ilimitado de las mujeres, una figura venerada que podía bendecir con abundancia o castigar con devastación. Pero, ¿cómo encaja Lilith en esta historia? Para descubrirlo, primero tenemos que hablar de las tensiones inherentes al concepto de lo femenino en las culturas antiguas. Mientras que Inanna era adorada como una diosa de poder y fertilidad, también había un lado oscuro en su dominio, un aspecto que podía ser temido y que, con el tiempo, dio lugar a figuras como Lilith. De cierto modo, Lilith puede entenderse como el eco de los aspectos más inquietantes de Inanna, la manifestación de lo que sucede cuando el poder femenino se rechaza en lugar de venerarse. Una de las historias más famosas de Inanna es su descenso al inframundo, conocido como el descenso de Inanna. En este mito, la diosa decide visitar el reino de su hermana, Ereshkigal, la diosa del inframundo. Para hacerlo, Inanna debe atravesar 7 puertas, y en cada una de ellas se ve obligada a despojarse de algo: sus joyas, su ropa, sus símbolos de poder. Cuando llega ante Ereshkigal, Inanna ya no es una diosa majestuosa, sino una figura vulnerable y desnuda. Lo que sigue es un enfrentamiento entre dos fuerzas femeninas opuestas: la vida y la muerte, el deseo y el vacío, el poder visible y el oculto. Este mito resuena profundamente cuando pensamos en Lilith. Al igual que Inanna, Lilith habita en los márgenes de lo que se considera aceptable. Pero mientras que Inanna tiene un lugar dentro del panteón y es reverenciada, Lilith es relegada a los rincones oscuros de la mitología, demonizada y temida. Algunos estudiosos sugieren que Lilith podría haber surgido como una reinterpretación de los aspectos más temibles de Inanna: su capacidad para desatar el caos, su conexión con la sexualidad sin restricciones y su poder para desafiar las normas establecidas. Un ejemplo fascinante de este vínculo es el árbol sagrado del Julupu, un mito sumerio que se encuentra en un poema asociado a Inanna. En esta historia, un joven árbol Julupu crece a orillas del Éufrates, y la diosa Inanna decide cuidarlo. Sin embargo, con el tiempo, el árbol es invadido por 3 figuras: una serpiente que habita en sus raíces, un pájaro Anzu en sus ramas y, en el medio,
una figura femenina identificada como Lilith. Este mito conecta a Lilith con un espacio que tradicionalmente pertenece a Inanna, sugiriendo que Lilith no es solo una intrusa, sino una parte esencial del simbolismo asociado con la diosa. Cuando Gilgamesh, el héroe épico, llega para ayudar a Inanna, expulsa a estas tres figuras del árbol. Lilith, según el poema, huye a un lugar desolado. Este detalle es significativo porque muestra cómo Lilith, aunque temida y rechazada, siempre encuentra un lugar en los márgenes. Esto refleja su papel en la mitología posterior, una figura que no puede ser completamente eliminada, que sigue presente, incluso si se la relega al olvido. La conexión entre Lilith e Inanna también puede observarse en sus asociaciones con la sexualidad y la fertilidad. Mientras que Inanna celebraba el placer y el amor como aspectos sagrados de la vida, Lilith llegó a ser vista como la amenaza que acecha en la oscuridad de esos mismos dominios. La idea de Lilith como seductora, como un súcubo que roba la energía vital de los hombres, podría ser una sombra del papel de Inanna como diosa del amor y la atracción. En este sentido, Lilith no es simplemente opuesta a Inanna, es su reflejo invertido, la consecuencia de lo que ocurre cuando el poder femenino no es comprendido ni aceptado, sino temido y rechazado. Otro aspecto interesante es cómo ambas figuras están conectadas con los ciclos naturales, especialmente con la luna. Inanna, Ishtar, está vinculada con la estrella de la mañana, Venus, pero también con los ciclos de fertilidad y renovación. Lilith, por su parte, aparece en tradiciones posteriores como un espíritu nocturno asociado con la luna menguante y los momentos de oscuridad. Aquí, nuevamente, vemos un contraste simbólico. Mientras que Inanna trae luz y vida, Lilith representa la sombra y el misterio. Sin embargo, ambas son necesarias, porque una no puede existir sin la otra. Imagina que estamos viajando a las antiguas tierras de Mesopotamia, donde las ciudades de Sumeria, Babilonia y Asiria se erigían como gigantescos centros de poder y sabiduría. En estas tierras, el sol abrazaba el horizonte y las estrellas brillaban con una intensidad mística. Entre las muchas figuras que formaban parte del vasto panteón de dioses y seres espirituales, había una figura que destacaba por su presencia protectora, pero también por su relación con las fuerzas oscuras, el Lamassu. Los Lamassu eran figuras fascinantes, una mezcla de hombre, toro y ave, con enormes alas desplegadas, cuyas estatuas se erigían en las puertas de templos y palacios para proteger a los habitantes de estas ciudades de los peligros invisibles que acechaban en las sombras. Eran guardianes, protectores del bien y lo sagrado. Si caminabas por las antiguas ciudades mesopotámicas, era casi imposible no parte con un Lamassu. Sus impresionantes figuras, talladas en piedra o incluso hechas de arcilla, tenían una mirada penetrante, como si pudiera ver dentro de tu alma. Pero, curiosamente, dentro de su poder protector, se esconde una conexión profunda con una figura que, en la mitología, es conocida por su relación con lo oscuro, lo prohibido, lo peligroso, Lilith. Pero antes de sumergirnos en esa conexión, hay que entender por qué los Lamassu eran tan importantes para los habitantes de Mesopotamia. Eran mucho más que simples estatuas de piedra. Los Lamassu no solo representaban la fuerza y el poder, sino también la capacidad de proteger a los humanos de las fuerzas malignas. Los mesopotámicos creían que el mundo estaba lleno de seres invisibles, tanto benignos como malignos, que podían afectar la vida cotidiana. Estos espíritus y demonios, a menudo invisibles a simple vista, podrían ser una amenaza constante. Es en este contexto que los Lamassu desempeñaban su papel crucial. Se creía que los Lamassu tenían el poder de desviar la mirada de los demonios y espíritus malignos que iban de entrar en los hogares o los templos. De alguna manera,
Sus ojos podían detectar a estas entidades y sus cuerpos, imponentes y llenos de energía, servían para alejar todo lo que amenazaba el bienestar de los humanos. Eran guardianes de la vida y la luz, símbolos de seguridad y protección frente a lo desconocido. Pero en todo este simbolismo de fuerza y protección, hay algo que conecta a los Lamassu con Lilith de manera sorprendente: su función de defensa contra las amenazas nocturnas, la oscuridad y los demonios. Lilith, en muchas tradiciones, ha sido asociada con la oscuridad, con la noche y con las fuerzas invisibles que acechan en las sombras. En el contexto sumerio, los Lamassu no solo protegían a los humanos de monstruos físicos, sino también de demonios y espíritus como Lilith, que representaban los miedos más profundos de la humanidad. En los mitos, Lilith no solo era un ser seductor, sino también un demonio nocturno que atacaba a los hombres mientras dormían, robándoles la vitalidad. Las leyendas dicen que rondaba por la noche, acechando a sus víctimas mientras caían en un sueño profundo y que se alimentaba de su energía vital. Esta conexión entre la noche, los demonios y las fuerzas malignas hizo que la figura de Lilith fuera de la vista como una amenaza peligrosa que debía ser controlada. Es en este momento cuando los Lamassu desempeñan su papel de guardianes contra esa amenaza. A través de sus ojos penetrantes y su postura imponente, se decía que podía ver más allá de la superficie y detectar la presencia de entidades oscuras como Lilith. No solo se limitaban a ser una simple estatua decorativa, sino que representaban una fuerza activa que protegía a las personas de lo que se ocultaba en la oscuridad. La conexión entre Lilith y los Lamassu refleja cómo las antiguas civilizaciones veían el mundo como un lugar lleno de fuerzas invisibles que podían influir en la vida cotidiana. Los Lamassu eran símbolos de la lucha constante entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. En la mitología sumeria, la figura de Lilith, a menudo conocida como Lilitu, tenía una presencia que no podía ser ignorada. Aunque los Lamassu eran conocidos por su protección, también eran testigos de los miedos más profundos de los seres humanos. Por ejemplo, los antiguos mesopotámicos usaban amuletos y objetos religiosos para protegerse de Lilith y otros demonios. Y a menudo, esos amuletos representaban a figuras como los Lamassu, cuya sola presencia en los hogares y en los templos estaba pensada para alejar a las fuerzas oscuras. A lo largo de nuestra historia, hemos seguido los pasos de Lilith, una figura que ha atravesado los siglos y las culturas, convirtiéndose en algo mucho más que un simple mito. Desde su origen en las antiguas tierras de Sumer y su vínculo con diosas poderosas como Inanna, hasta su demonización en el judaísmo temprano y su transformación en la figura rebelde que conocemos hoy, Lilith ha sido una presencia constante en las sombras de nuestra historia, un símbolo de fuerza, libertad y a la vez un reflejo de los miedos y deseos más profundos de la humanidad. Pero, más allá de todo esto, Lilith sigue siendo un enigma, una figura que sigue desafiando nuestras ideas sobre el poder, la sexualidad y el rol de la mujer en la sociedad. El legado de Lilith no es solo un eco de las antiguas creencias, sino una manifestación de cómo las figuras mitológicas, con el paso del tiempo, se adaptan a las realidades de las sociedades que las reinterpretan. A lo largo de los siglos, Lilith ha sido vista como una amenaza, como una diosa, como una madre y como una mujer que se atreve a desafiar las reglas impuestas por otros. En cada una de estas versiones, Lilith refleja una parte de nosotros mismos, nuestra lucha por la independencia, nuestra necesidad de cuestionar lo establecido, nuestra fascinación por lo prohibido y quizás nuestra propia conexión con lo oculto. En las épocas antiguas, Lilith era vista como una figura peligrosa, una amenaza que acechaba en la oscuridad de la noche.
Su historia estaba marcada por la rebelión y el desafío, y en muchos relatos se la asociaba con la sexualidad, la independencia y el poder femenino, características que a menudo eran temidas o malinterpretadas por las sociedades patriarcales. Sin embargo, con el paso del tiempo, Lilith se ha transformado, ya no solo como una figura demoníaca, sino como un símbolo de empoderamiento. Hoy en día, muchas personas encuentran en Lilith una inspiración, una representación de la lucha por la igualdad y la libertad. Su imagen ha sido reinterpretada, no solo en el ámbito religioso, sino también en el arte, la literatura y la cultura popular, convirtiéndose en un emblema de la rebeldía y la autonomía femenina. Si te ha fascinado esta historia de Lilith, su conexión con las fuerzas oscuras y su relevancia a lo largo del tiempo, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre mitología, historia y figuras que han dejado una huella profunda en nuestra cultura. Déjanos tu comentario abajo, cuéntanos qué piensas sobre Lilith y cómo su historia resuena en tu vida. Y recuerda, la historia está llena de misterios por descubrir y siempre hay algo nuevo que aprender si estás dispuesto a mirar más allá de lo evidente. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante y nos vemos en el próximo video.